Élite, Escuela de Liderazgo, Transformación y Ética. Élite tiene como objetivo capacitar a jóvenes líderes con visión de país y valores democráticos, en el ejercicio de un liderazgo con responsabilidad y ética, basado en principios y capacidad de construir un futuro mejor para la sociedad. Hoy en nuestro sexto módulo tenemos como disertante al licenciado José Alberti, con la ponencia Entorno económico en las políticas públicas. Bienvenidos a Élite, bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos los que formamos parte de este gran proyecto, y quiero iniciar dando la bienvenida. Ya está en la sala nuestro docente. El día de hoy tenemos un módulo espectacular. Hoy es nuestro sexto módulo, así que quiero felicitarles a cada uno de ustedes por su empeño, por su perseverancia, por estar comprometidos con Élite. Así que, sí, José Carlos, adelante, por favor. Claro, Jessy, buenas tardes a todos los chicos, a todos los de Élite. En este sexto módulo de nuestra escuela Élite tenemos al licenciado José Alberti. Él es economista de profesión con un magíster en comercio y negocios internacionales. Es candidato a doctor PhD en ciencias económicas por la UAGRM, Paz, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Trabajó por más de 5 años en la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, CAINCO. Docente de pre y posgrado de reconocidas universidades de la ciudad. Director de la Asociación de Jóvenes Empresarios Santa Cruz, Juventud y Empresa. Director de la Red Boliviana de Jóvenes Exportadores. Director de la Federación de Profesiones de Santa Cruz y exdirector de YPFB Chaco. Es asesor económico de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz, CADEX. Actualmente se desarrolla como gerente general de la red Móvil SRL. Le damos la bienvenida a nuestro docente que va a impartir la clase hoy y damos paso a su ponencia Entorno económico en las políticas públicas. La palabra es suya, licenciado. Gracias y un saludo fraterno a todos. Primeramente quiero agradecer la invitación, especialmente a Víctor Hugo, a las señoritas Melissa, Shadín y a usted, José Carlos. La verdad que para mí estar con los jóvenes siempre es una alegría adicional, y también estoy contento de que en un domingo, cuando ustedes pudieran estar en la piscina o en la calle o en el videojuego o en la televisión, ustedes están haciendo el esfuerzo, el sacrificio de formarse, de actualizarse y de alguna manera tener ese conocimiento para que a través de eso ustedes puedan servir, ¿no? Y eso es muy importante valorarlo, sacrificar medio domingo en esta plataforma es muy bueno. Y como dice un dicho muy importante, es de que a veces se piensa que el día a día no importa, ¿no? Pero al contrario, uno día a día, hora a hora, minuto a minuto, construye su futuro, ¿no? Y eso es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Lo que hagan hoy va a depender su éxito mañana. Sus acciones, sus decisiones, su empeño, su esfuerzo y su sacrificio de hoy va a depender mañana. Entonces, eso es muy, muy importante. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la presentación. Yo pido disculpas, tengo un problema técnico con mi computadora y no he podido dar el conversatorio, esta charla en mi computadora, la estoy dando desde mi celular. Eh, Así que voy a estar un poco incómodo, pero voy a hacer el esfuerzo de hacerlo como si estuviera en mi computadora. Ahí los chicos me ayudan con la presentación, yo les voy a decir cada vez que adelante. Y no sé la dinámica de las preguntas-respuestas, creo que escuché que al final, pero de todos modos quisiera que no se duerman.
tráigase su vaso con agua y un poco escuchemos. El tema es entorno económico en políticas públicas y quiero contarles primero cómo está el mundo, cómo está Bolivia y un poco aterrizar qué es lo que está haciendo Bolivia. Pero también yo sé que hay profesionales, hay egresados, hay muchos estudiantes que nos están escuchando ahora. Y por favor, al final de la presentación, quisiera que entre con ustedes en una charla, en un conversatorio, para de que me puedan hacer las preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Y los economistas a veces exageramos mucho los números, pero créanme que como dice un dicho también, dato mata relato. Y un poco yo les quiero mostrar cómo está hoy día el mundo, Bolivia, y bueno, cuál es mi visión desde la perspectiva económica, ¿no? Y después podemos discutir algunos conceptos, aclarar algunos gráficos, preguntas que ustedes tengan, es muy importante sus preguntas, pero también esas reflexiones que nos, que nos puedan hacer. Bien, entonces adelante, por favor. José Carlos, creo que es el que me va a colaborar. Esta es la agenda. Esta es la agenda. Tenemos más o menos un poco más de una hora para trabajar. Antes, sin decirles también de que todos estos números que les estoy dando y están aquí en esta presentación son datos oficiales de organismos internacionales y del Banco Central particularmente, ¿no? Bien, vamos a comenzar cómo está el mundo, pero para los que no recuerden, algo importante que debemos tener en cuenta es que la economía es una ciencia y es una ciencia social que depende de las miles y millones de decisiones de los individuos, de las empresas y de las familias. Y hacer una ciencia social, por lo tanto, es una ciencia que se puede de alguna manera, es muy flexible y depende de todas las decisiones que tomemos todo el conjunto, ¿no? Y eso hace que la economía trabaje en ciclos, ¿no? En los ciclos económicos, ciclos de auge, de expansión y de recesión. Entonces, que no nos extrañe a nadie de que hoy día estamos en una crisis, yo le llamo una crisis múltiple, pero el mundo y la economía se mueven en ciclos económicos. Hoy nos ha tocado vivir una crisis que es dada por la pandemia y bueno, esa crisis también quiero decirles que va a pasar. Esta no va a ser eterna, probablemente va a ser una crisis corta o de corto, mediano plazo. ¿Por qué? Porque el problema no está en la economía real ni en el sistema financiero, sino hay limitantes para la producción. O sea, estamos confinados en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Para qué? Para no poder salir a trabajar, a producir, a consumir, a comprar y a vender. Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan este concepto de que la economía funciona en ciclos y así como ha habido esta crisis, ha habido muchas otras crisis más. La más reciente previa a esta ha sido en el 2007, 2008, la crisis financiera, ¿no? Entonces, que no les extrañe de que de aquí unos 5 o 10 años volvamos a tener otra crisis, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y este índice global de incertidumbre económica, el anterior, por favor, nos marca de que el coronavirus a escala mundial trajo esta incertidumbre, ¿no? Que de alguna manera limitó la producción, dado los riesgos de salud, estamos hablando de la salud de la gente, y por lo tanto todos se fueron a su casa, ¿no? A esconderse o tuvieron medidas de restricciones, diferentes de distanciamiento, etc. Eso provocó una incertidumbre a escala global y la certidumbre que se da en los mercados, en los diferentes mercados financieros, mercados de capital, mercado de valores. Entonces, este es un índice agregado que mide el grado de incertidumbre. Como ustedes pueden ver, la última vez que se tuvo un pico de incertidumbre fue en el 2017, 2018, cuando las tensiones entre China y Estados Unidos por la guerra comercial de alguna manera se enfrentaron, ¿no? Entonces, esto mide el estrés de los mercados, porque todas nuestras decisiones, todo nuestro humor, llamémoslo así,
se refleja en el mercado, en los diferentes tipos de mercados que hay. Por lo tanto, esta incertidumbre es a nivel global y nos dice que, dado esto, el impacto en la economía ha sido muy fuerte. Ha habido bastante destrucción de los ingresos, de los empleos a escala global, ya que como en los últimos casi 20 años no se veía ese grado de incertidumbre que nos daba este índice internacional que ahora se mide. Adelante, por favor. Bien, entonces ahí ustedes podrán, esta incertidumbre se refleja obviamente en otros indicadores hacia abajo, ¿no? El índice de incertidumbre global es un índice compuesto, agregado, que nos dice cómo están los mercados de especialmente de las diferentes potencias mundiales, y eso a la vez baja o aguas abajo se refleja en otros indicadores comerciales. El que más rápido, ese grado de incertidumbre, uno de los indicadores donde se transmitió la incertidumbre global dada la pandemia, fue especialmente en las exportaciones o en el comercio global. ¿Por qué? Porque cortó rápidamente las fronteras, ¿no? Cuando se fue propagando el virus, la pandemia, los países adoptaron políticas públicas ¿de qué? De encierro, ¿no? De cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, cierre de puertos, y por lo tanto eso impactó inmediatamente en el flujo de comercio global, tanto de ida como de vuelta, es decir, de importaciones y exportaciones. Como ustedes pueden ver ahí, ese grado de certidumbre se transmitió al comercio, donde a mayo, solamente en América Latina, que un poco nos interesa más que el resto del mundo, en América Latina casi se contrajo 27% ese índice. Entonces estamos viendo de que esta incertidumbre se transmitió rápidamente en el comercio global y a partir de ahí también se transmitió en la economía real. El sector externo, déjenme aclararle un poquito para que ustedes se ubiquen, el sector externo es toda la relación que tenemos nosotros con respecto al mundo. Son las exportaciones, son las importaciones, son el mercado de divisas, son las reservas internacionales, son la deuda. Bien, y la economía real es la economía interna. Básicamente estamos hablando de producción, del Producto Interno Bruto, PIB, y del empleo, ¿ya? Entonces, en la pandemia, el primer, digamos, choque fuerte y duro que tuvo fue en el comercio global. Ustedes pueden ver ahí la caída de los volúmenes de exportación, ¿no? Les cuento una anécdota. Cuando se daba la pandemia, allá a principios de abril, cuando de a poco todas las economías del mundo de alguna manera tenían políticas públicas de restricciones, especialmente de fronteras y también de movilidad, entonces muchos barcos que estaban en Arica o en Iquique, Chile, los gobiernos no los dejaban arribar a las naves, a los puertos, y les pedían o les exigían, por ejemplo, pruebas, les exigían protocolos, ¿no? Rápidamente se hicieron los protocolos, peor si venían barcos de China. Entonces, eso demoró un montón el comercio global, lo llevó hacia atrás, y por lo tanto también aumentó los costos, ¿no? Porque si se está cortando la cadena de logística, si se corta una parte de la cadena de logística, ese efecto es hacia atrás y hacia adelante, no solamente en tiempo, sino en costos también, ¿no? Por ejemplo, muchos camiones bolivianos pagaron sobre estadía aproximadamente de entre 100 y 150 dólares día para esperar que la nave, el barco que traía su mercadería, pueda recogerla, ¿no? Entonces, fíjense que el efecto es no solamente en el tiempo, que se alargan los tiempos de la logística internacional, sino también los costos asociados con los tiempos que conlleva estar en un puerto parado 3 días, una semana o un mes, ¿no? Y aquí estos gráficos lo reflejan claramente, ¿no? Adelante. Bien, y como vemos acá,
el volumen de comercio, las proyecciones de la Organización Mundial de Comercio nos indican que vamos a tener una contracción entre 13 y el 32% para el 2020. Eso es una contracción muy fuerte en el comercio global. Particularmente se va a dar esto en Asia, particularmente en China y la India, donde vamos a tener un volumen del comercio mundial negativo en torno al 13 o al 32%, ¿no? Eso va a afectar mucho, especialmente a las compras que se hacen desde Asia para países como nosotros, ¿no? Los asiáticos y los europeos nos compran bastante minerales. Entonces, ya estamos viendo los efectos, obviamente, de la pandemia en la economía. Fíjense que a partir de números muy, muy grandes, como el índice global de incertidumbre, o el volumen de comercio mundial, o volumen de comercio en Latinoamérica, refleja rápidamente o se transmite ya a la economía real. ¿Qué es la economía real? La producción, el ingreso y los empleos ya de una economía interna. En el caso de Bolivia, vamos a ver un poquito más adelante los shocks. Esto también nos dice, jóvenes, de que, y más allá de que sean economistas o de ciencias empresariales o económicas, nos dice algo muy importante. Un primer elemento que no podemos nosotros decir nunca que la economía está aislada o está blindada, ¿no? De los efectos internacionales, ¿sí? Más aún en esta era donde la tecnología, la innovación se han profundizado, las economías jóvenes son dependientes e interdependientes y están interrelacionadas. Imagínense las cadenas globales de provisión, de suministro. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un momento en la pandemia que los celulares escasearon. ¿Por qué? Porque si bien el iPhone es norteamericano, pero se fabrica en Asia. Entonces los cortes de la logística afectaron a esa cadena de provisión. Entonces, en Europa se puede hacer el diseño de un Volkswagen, pero el Volkswagen se hace en México o en Brasil. Entonces, ese corte de las cadenas de provisión y de suministro a lo largo de la cadena, aguas abajo y aguas arriba, dependiendo de dónde está un producto situado, de bienes y servicios se corta totalmente. Por lo tanto, esto nos da una enseñanza más de que la economía está interrelacionada y también es interdependiente de otros países y de diferentes cadenas de provisiones. ¿Ok? Entonces, estamos muy conectados a la economía. Pasa algo en algún lugar y nos va a afectar en mayor o menor grado. En este caso, fue una pandemia global. Pero, por ejemplo, en la crisis del 2000, la crisis financiera del 2017 y 2008, probablemente a Bolivia no le afectó mucho, ¿sí? Pero fíjense, a la escala global, sí, básicamente a Bolivia no le afectó mucho. ¿Por qué? Porque Bolivia no está integrada a los mercados financieros de capitales, ni tampoco a los mercados financieros de valores, de acciones, de divisas, etcétera. ¿Ok? Pero sí fue afectada mínimamente, especialmente en otros efectos colaterales. ¿Ya? El efecto fue por el lado de la reducción del comercio, de las fuentes de financiamiento, y las tasas de interés internacionales subieron. Entonces, no crean que si la crisis es qué sé yo, en Alemania, en Japón o en Rusia, no nos va a afectar. Sí nos ha afectado. Otro ejemplo es en 1997, la crisis rusa, que se transmitió a los mercados emergentes como México y Brasil y Argentina, que le llamaron el efecto tango, el efecto tequila y el efecto samba, porque estos países emergentes tenían mucha relación con Rusia. Entonces, probablemente alguien hubiera dicho, a Bolivia no le va a afectar, pero pues sí. ¿Dónde nos afectó? Como Brasil estaba en crisis, redujo su demanda de gas y bueno, nos pagaban antes 10,
en esos años que estuvo Brasil en crisis, nos pagaba 5. ¿Ok? Entonces, esa es otra conclusión interesante que quisiera que ustedes tomen muy en cuenta, que en el entorno global, el entorno internacional, define mucho la política local, ¿ya? Las políticas públicas locales. No vivimos en una isla, ¿correcto? Por lo tanto, lo que pasa afuera, a pesar que somos una economía pequeña, es muy importante, es muy trascendente para nosotros como ciudadanos. Bien, siguiente, por favor. Bueno, aquí les hago un resumen de que la pandemia primeramente que la pandemia ha afectado la oferta. La oferta son las empresas, ¿correcto? Son la parte de la producción. Porque nosotros como trabajadores no podíamos ir a desempeñarnos en nuestras fuentes de trabajo, no podíamos vender nuestros servicios, y por lo tanto fue especialmente un golpe de oferta. Ese golpe de oferta se transmitió a la demanda. Es decir, si mi empresa no produce, por ejemplo, yo produzco muebles, soy gerente general de una fábrica de muebles, por lo tanto, durante la pandemia, la producción se vio cortada. Pero después de 2 o 3 meses, mis ingresos bajaron, mi flujo de caja igual, y de ser un choque de oferta, se transmite a la demanda. ¿Por qué? Porque las empresas no han tenido flujo de caja para cumplir y honrar sus planillas a sus trabajadores y a sus proveedores, ¿no? Entonces, una empresa, probablemente el choque de oferta le vino primero a los más pequeños porque tienen menos espalda financiera, menos información y también menos tecnología y menos capacidad de financiamiento, pero ya esto se transmite rápidamente a todas las cadenas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas que yo compro como fábrica, le compro a pequeñas ferreterías, ¿sí? Si bien yo soy una empresa pequeña, mi cadena de provisión hace aguas abajo para fabricar muebles, especialmente la parte de ferretería, las compro a un par de pequeñas ferreterías. Entonces, fíjense el efecto, eso es aguas abajo, ¿no? Y aguas arriba, por ejemplo, también ya dejamos de proveer otros mercados. Nosotros damos a un concesionario nuestros muebles para que vendan en La Paz y en Cochabamba, y ellos obviamente ganan una comisión de la venta esa. Entonces, aguas arriba, los comisionistas también quedaron golpeados. Por lo tanto, fíjense que la pandemia ha generado un choque muy fuerte, muy duro a la oferta, es decir, a las empresas, a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, pero también ese choque de oferta se transmitió rápidamente a la demanda, es decir, al consumidor, a las familias, al individuo. Y entonces, hoy día ya tenemos, ¿no? Tanto la oferta como la demanda muy contraída. Pero bueno, más adelante vamos a ver un poco de mejores noticias. Pero quería mostrarles aquí en este gráfico que el COVID-19 ha impactado muy fuerte tanto a escala mundial como a los países desarrollados. Estamos hablando de países desarrollados como el grupo de los 7 o de los 8, Estados Unidos, Japón, toda la Unión Europea, Australia y los países, los que están en el este de Europa. También ha choqueado muy fuerte a los países emergentes como China particularmente, India, Indonesia, Brasil por supuesto y Argentina, México también muy fuerte. Nadie se ha salvado de esta crisis del COVID-19. Eso también nos dice de que el mundo tampoco estaba preparado para un choque de oferta y también un choque de salud, ¿sí? Hemos tenido pandemias anteriormente, el mundo ha registrado varias pandemias, esta es muy parecida a la pandemia de la pandemia española, por allá por la década de los 60, 70, pero estos números nos dicen de que, uno, el COVID-19 ha golpeado a escala global a los grandes y a los chicos, y nadie se ha salvado. Sus proyecciones de crecimiento, según varios organismos internacionales como Capital Economic,
el Fondo, el Banco Mundial o la CEPAL de Naciones Unidas indican de que la contracción va a ser fuerte, nadie se va a salvar y esta contracción va a estar en el menor de los casos en menos 4% y en otros casos podría llegar hasta 9%. Es decir, que el producto, la producción de bienes y servicios se va a achicar, se va a reducir en torno a entre 4% y 9%. Eso es mucho dinero y también es mucha producción que se va a reducir. Y por ende, esa reducción de la producción de bienes y servicios va a traer consigo un incremento relativo del empleo, del desempleo, de los mercados informales, pero también de la reducción de los ingresos y también probablemente la elevación de la pobreza, ¿no? De la pobreza. Muy bien, sigamos. Bien, ¿por qué pongo a China? Muy importante poner esto. Hoy día China es el mercado, es la economía más grande del mundo en términos de paridad de poder, PPA, paridad de poder adquisitivo. Ya es la economía más grande en términos de paridad, más grande que Estados Unidos. Por lo tanto, la China y Estados Unidos representan el motor económico del mundo. Estos países crecen y todos jalan a favor de ellos, es decir, ellos son los que jalan el carro, porque ambos países representan un poco más del 30% de la producción, eso es hartísimo, fíjense. Entonces, como ustedes pueden ver, el COVID también golpeó a China en sus perspectivas de crecimiento interanual. El primer trimestre, es decir, el primer trimestre, estamos hablando de enero a marzo del 2020, la economía china se frenó o se achicó o se redujo en torno al 6.8%. Y eso para una economía del tamaño de la China es muchísimo. Eso es muchísimo. Y también a su derecha ustedes tienen el índice PMI, que es el índice de actividad económica en la manufactura. Este índice es muy importante en China. ¿Por qué? Ustedes saben que China es la fábrica del mundo, ¿correcto? En China le fabrica a gran parte del mundo sus insumos, sus piezas, sus partes, o sino también productos terminados, directos que se dan para el consumo. Y bueno, este índice manufacturero se contrajo, fíjense, entre enero y marzo fuertísimo, ¿no? Pero de ahí ha ido elevándose y esto obviamente en los números de este índice PMI a junio, julio, nos muestran ya de que de alguna manera lo peor podría haber pasado, ¿sí? A pesar de los rebrotos que pueden volver, estos gráficos nos dicen, dado que China es el motor de la economía y la economía más grande en términos de paridad, nos dice que el goloso del mundo se ha contraído fuertemente, pero tanto su PIB a segundo trimestre ha crecido 3.2% y su índice manufacturero, es decir, la dinámica de producción, la evolución de la producción especialmente de bienes, piezas, partes, etcétera, ya a junio a julio ha mostrado una dinámica positiva, inclusive superior con respecto al mismo periodo del año anterior. Eso quería contarles como también noticia o entorno económico actual, de que podríamos decir de que lo peor o la contracción más fuerte en países como China y Estados Unidos ya había pasado, ¿no? Pese a los posibles rebrotes o segundas olas de coronavirus que pueden volver en los próximos meses. Ya creo yo, y muchos analistas internacionales lo han dicho, hemos tocado fondo, y lo más probable es que esta crisis sea una crisis en B, es decir, en B chica, ¿no? Caemos muy, muy fuerte y de ahí empezamos a la crecida, ¿no? Adelante, por favor. Bien, ¿qué han hecho los países? ¿Qué han estado haciendo los países? Quiero comentarles que los países tienen al interior de los gobiernos hacen diferentes tipos de políticas públicas.
Y esas políticas públicas públicas pueden ser políticas fiscales, es decir, de gasto, ¿ya? Políticas monetarias, quiere decir de inyectar liquidez al sistema financiero o a las familias, y política cambiaria, es decir, reducir su tipo de cambio nominal. Bien, la mayor parte del mundo, ya sea el mundo desarrollado, el mundo emergente o el mundo en desarrollo, los gobiernos y también los bancos centrales han utilizado un arsenal de políticas tanto fiscales, monetarias como cambiarias. ¿Para qué? Para de alguna manera contrarrestar el shock externo desfavorable del coronavirus. Acá, ¿ok? Entonces, y también fíjense que de alguna manera la inflación, que es la variación de los precios a través del tiempo, nos indica también el grado de sensación de que están, del humor y del sentimiento de las personas. Por lo tanto, el gráfico número de su izquierda nos dice que la inflación estuvo muy baja en los primeros meses de este año. Por lo tanto, los precios comenzaron a bajar, a variar en forma negativa, y la inflación fue muy baja. La inflación es la variación de los precios, y es importante que haya un grado de inflación entre 2, 3 hasta 4%, va a depender de las políticas internas de un país. ¿Por qué? Porque si los precios no varían y especialmente no tienen una inflación positiva, entonces los productores, ¿qué hacen? No tienen los incentivos suficientes para producir ese bien o servicio. Les hago un ejemplo. En Bolivia, hace un par de años atrás, el sector de la construcción ha crecido muy aceleradamente. ¿Por qué? Porque los precios de las viviendas, los precios de los departamentos y de las casas comenzaron a subir, a incrementarse. Y obviamente esa fue una señal para que alguien que producía muebles se haga constructor. O si no, entren nuevos actores para el sector de la construcción, ya que los precios estaban incrementándose. Por lo tanto, los precios son señales del mercado muy importantes para decir si entramos o no entramos. ¿Ok? En este momento hay muchos precios que pueden estar bajando o subiendo. ¿Por qué? Porque el valor depende, los valores son subjetivos, dependen de las decisiones de los consumidores. Entonces, la inflación en este periodo del primer trimestre, un poco más adelante, entre ese periodo, nos muestra una inflación muy, muy baja. Y bueno, ante esto, ¿qué hicieron los países? Especialmente los países de economías avanzadas. Quiero comentarles de que cuando hay este tipo de crisis, ya que las crisis no son nuevas, ¿sí? Lo primero que hacen los países generalmente es reducir su tasa de política monetaria. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es el precio del dinero que prestan los bancos, o en este caso los bancos centrales les dan a los bancos comerciales para que presten. ¿Ok? Entonces, es el precio del dinero, en este caso, que tienen los bancos, la tasa de política monetaria. Y ese precio se lo transmiten, obviamente, con una ganancia o un margen de utilidad, y además de los costos administrativos y los riesgos, al consumidor, es decir, al prestatario, el que va a sacar un crédito. Entonces, los países, en este caso las economías avanzadas, cuando hay este tipo de choques y de crisis, ya sea financieras, cambiarias, económicas, de salud, de pandemia o guerras, etcétera, una de las primeras, llamémosle, soldados que van en la línea para enfrentar las crisis o los shocks económicos desfavorables son la tasa de interés de política monetaria. La lógica es de que hacerlo el dinero más barato, ¿correcto? Porque si la tasa de política monetaria
ya es el precio del dinero en el mercado bancario. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el shock se reduzca e inyectarle qué es? Bajar el precio del dinero en el mercado, es decir, su tasa de interés. Entonces, los países que hacen, reducen sus tasas de interés. ¿Para qué? Tanto para que las empresas, es decir, las empresas o los productores, y las familias o los consumidores comiencen a qué? A pedir créditos, a consumir, a comprar, etcétera, ¿no? Y bueno, con una tasa de política monetaria muy baja, los consumidores pueden ir al banco y pedir un crédito para diferentes tipos de opciones, de consumo, de viajes, de compra de vivienda, etcétera, y eso pueda de alguna manera ayudar a dinamizar la economía. Inclusive hoy día ya se habla de tasas de interés negativas. Entonces, imagínense acceder a un crédito al 0% o al 0,1% anual. Es una locura, ¿no? Pero eso se da en Japón, en la Unión Europea. Empresas en Europa, como por ejemplo en España, accedían a créditos con una tasa de interés por debajo del 1%. Imagínense, es baratísimo. Y obviamente también estos periodos ayudan a las empresas, especialmente a las que están preparadas, de alguna manera a endeudarse y con esa plata invertir, ¿no? Aumentar su capacidad productiva, invertir en tecnología. Déjenme decirles que también en las crisis hay muchas oportunidades, ¿no? Y si es una oportunidad de que los gobiernos y los bancos centrales y los bancos comerciales tengan una tasa de interés muy, muy baja, pues podría esto ayudar en el mediano y largo plazo a las empresas para que accedan a créditos muy baratos y muy blandos. ¿Para qué? Para que aumenten su capacidad productiva, su innovación, su tecnología. Eso es muy importante. Adelante, la siguiente. Bien, esta es otra buena noticia, que el índice de volatilidad financiera, es decir, el estrés que tienen los bancos para prestar, es el estrés que tienen los inversionistas para acceder a un mercado financiero, o en este caso a un producto financiero en los mercados internacionales, mundiales, ya tuvo su pico en febrero-marzo, ya, pero de ahí fue bajando. El índice de volatilidad de inversiones y financiero nos dice qué tan estresados están llamémoslo así, los que tienen el dinero, los bancos y los inversionistas. Entonces, probablemente entre febrero y marzo, muchos de los inversionistas y los mercados financieros no sabían qué hacer con el dinero o qué decisiones tomar. Entonces, ¿qué hacían ellos? Muchos de estos inversionistas o mercados financieros accedían a bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, a comprarle letras o papeles llamémoslo así, al Banco Central de Estados Unidos, o en este caso al de Inglaterra o de Japón. ¿Para qué? Para cubrirse de posibles riesgos que pueda traer la pandemia, porque todavía no se podía medir bien su impacto. Entonces, eso causa una incertidumbre, los mercados se agitan y eso causa una volatilidad. Déjenme decirles que esa volatilidad en los últimos meses, a partir especialmente de mayo entrando a junio, ha caído, se ha reducido. Tanto los inversionistas como los mercados financieros a nivel global están más calmados, si bien pueden haber perdido mucho dinero por sus malas decisiones o simplemente por haberse quedado quietos, esa incertidumbre ha caído fuertemente y se está estabilizando, ¿no? Ahorita estamos en promedio como en el 2007, y eso obviamente es importante. ¿Por qué? Porque esto nos da las pautas de que la economía global, el contexto global internacional, está de a poco volviendo a una nueva normalidad, ¿sí? Eso es muy importante. Estamos volviendo el mundo, el contexto internacional global está volviendo a una nueva normalidad. La incertidumbre, y probablemente, como les decía hace poquito, hace unos minutos atrás, hemos tocado fondo, pero hoy día ya nos toca ver qué es lo que
cómo se puede reparar la economía y cómo se puede reactivar la economía. Para eso los países a escala global están trabajando ya en planes, programas y proyectos de reactivación económica. Están obviamente alentando a la oferta, es decir, a los productores con líneas de crédito, están reduciendo los costos, especialmente los costos de formalización, los costos laborales, la carga laboral, están reduciendo también la burocracia, están haciendo programas de facilitación del comercio. Muchos gobiernos se están digitalizando, gobiernos inclusive como el de nosotros que previo al, bueno, el anterior régimen no había nada de digitalización. Entonces, estamos entrando en un proceso de digitalización porque hay una necesidad, ¿no? La burocracia y la tramitología solamente generan corrupción. Y bueno, creo que es una de las cosas mejores que nos ha pasado con esta pandemia y con esta crisis del coronavirus COVID-19, ha sido justamente para que los gobiernos a escala global pongan mucho interés y mucho foco en la transformación digital, ¿no? Y esa transformación digital comenzando con el Estado, porque es necesario un Estado más compacto, mucho más rápido, mucho más liviano. Y obviamente esta transformación digital tiene que llegar a todo nivel, a los diferentes segmentos de la población, de diferentes ingresos y también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Siguiente. Muy bien. Siguiente, ahí. Bueno, y también quería comentarles que las bolsas, donde se cotizan las grandes empresas del mundo, donde se cotizan inclusive empresas del mundo desarrollado, también emergente, de todas partes del mundo, ya comenzaron a recuperarse. Yo he escuchado anteriormente de muchos economistas, de muchos analistas, inclusive de mucha gente que no es economista, tener una visión de alguna manera, muy negativa del futuro, del corto plazo, ¿no? Yo creo que estos números nos dicen de que, al contrario, ya la reactivación de la economía a nivel global se está dando y estos índices bursátiles nos muestran este índice bursátil tanto en mercados avanzados o desarrollados como en mercados emergentes como la India. El amarillo es el emergente, el color negro es el Dow Jones, por ejemplo, o el Nikkei o el Eurostock 50 de mercados financieros avanzados o desarrollados, ¿no? Y fíjense que Muy buenas tardes a todos. Esperemos a que se conecte el licenciado José Alberti. Ha tenido un problema de conexión. Yo creo que es cuestión de esperar un minuto, por favor. Mientras, podemos ir también analizando las preguntas, las consultas que tuvieran para realizar y pueden ir escribiéndola en el chat, ¿no? Como ven, ha pasado información a nivel macro, también a nivel latinoamericano y a nivel nacional, y seguramente ustedes van a querer profundizar. Entonces pueden aprovechar este tiempo para formular sus preguntas o también ir unos 2 minutitos a servirse un té, un cafecito. Muchas gracias.
Hola, volví. Hola, hola, ¿me escucha? Bienvenido nuevamente, licenciado. Sí, No, yo dije que me sacaron del grupo, ya estaba muy triste. No sé qué no, pasó. no. Seguramente se habrá cortado el internet. Todos nosotros permanecimos en sala, solamente que seguramente habrá tenido alguna falla en su conexión y se salió directamente del Zoom, que a veces suele Ah, ya. suceder. Entonces lo estuvimos esperando nomás. Pero tranquilo. Per- Perfecto, no sé hasta dónde me escucharon, porque yo recién me di cuenta ahorita que me había salido. Hasta el tema de las bolsas, licenciado. Está hablando de Gracias, recuperación de las muchas bolsas. gracias, sí. Excelente, entonces quiero decirles que les comentaba, no sé si lo dije, pero yo he estado observando, escuchando a muchas personas tener un panorama muy sombrío sobre la economía. Y creo que mi visión es al contrario, mi visión es mucho más positiva, porque básicamente estos indicadores bursátiles, es decir, la actividad económica de las economías grandes y desarrolladas que de alguna manera jalan al resto de las economías, nos dicen que al 20 de agosto ya hay una recuperación relativa del choque del coronavirus. Y en este gráfico de su mano izquierda pueden ver tanto indicadores de países en desarrollo como el Dow Jones, el Stocks o el Nikkei, que es el índice bursátil tecnológico, donde cotizan muchas de las empresas de tecnología de todo el mundo, pero también el índice bursátil de los países emergentes, particularmente de la India, de México, de China, de Brasil, etcétera, están mostrando, si bien fíjense la rayita, porque este es un índice tirado, digamos, a cero, para ver el impacto y la caída. Por lo tanto, al 20 de agosto, muchos de estos índices ya están recuperándose. Y lo mismo nos pasa en su lado derecho, en el lado derecho donde se encuentran los índices bursátiles de América Latina. ¿Por qué hablar de los índices bursátiles de América Latina? Fíjense de que Bolivia tiene mucha dependencia de los países limítrofes en cuanto a su mercado. Entonces, básicamente la región de Sudamericana representa alrededor del 65% del intercambio comercial que tenemos con la comunidad andina, es decir, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Mercosur, con Brasil, con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, con Venezuela y también con Chile. Entonces, nosotros como país, como economía, tenemos mucha relación comercial con nuestros vecinos. Por lo tanto, si nuestros vecinos comienzan a recuperarse, nos van a comprar más bienes y servicios, van a demandar más gas. Y estos índices bursátiles de su mano derecha, que representan los índices más importantes como el Bovespa de Brasil o el Merval, ¿no? De la Argentina, que es el rojo. Entonces, hemos visto que a partir del mes de abril, han comenzado a recuperarse. Inclusive se han disparado por encima del año base o el año cero, y obviamente esto es alentador para nosotros. Gran parte de nuestro intercambio comercial depende de nuestros vecinos, ¿no? Ustedes deben saber de que Bolivia, el 95% de lo que vendemos a la Argentina y al Brasil son gas, y estamos hablando de muchísimo dinero, en torno a más de 3.500 millones de dólares de exportaciones. Y la demanda de estos países también depende de su economía, o sea, de la dinámica de esa economía, de lo que van a producir. Entonces, y eso se refleja en los indicadores bursátiles de esa economía. Inclusive los indicadores bursátiles nos dan un poco, inclusive nos pueden dar más luces que un indicador como el PIB, porque el PIB es un indicador, digamos, que es muy demorado, muy retrasado en torno al tiempo, porque generalmente se calcula el PIB en este caso del trimestre 1. Entonces es más complejo el cálculo del PIB
por las cuentas nacionales. En cambio, los índices bursátiles reflejan de manera mucho más rápida y más dinámica qué decisiones están tomando los mercados y también qué decisiones están tomando los agentes. ¿Quiénes son los agentes? Las familias, las empresas, ¿no? Y el Estado. Entonces, estos agentes están viendo de que la economía, en este caso interna de sus países, se está mejorando. Y eso obviamente es alentador para que ese mejoramiento de los índices bursátiles de los países vecinos, con quien Bolivia es limítrofe, vayan mejorando, ¿no? Y en la medida que estos países estén bien, Bolivia también, dada su alta relación comercial y dependencia e intercambio, eso se va a transmitir a nuestra economía en mejores indicadores, especialmente por el lado comercial. Bien, la siguiente. No, aquí, perfecto, gracias. Muy bien, puse estos gráficos también porque, como ustedes saben, y esto hay que repetirlo muchas veces, y ojalá que ustedes, que son los nuevos líderes, el presente y el futuro de Bolivia, en los últimos 20 años no se ha hecho nada para cambiar la matriz productiva de Bolivia, ¿no? Seguimos siendo un país monoexportador, monoproductor, y dependemos básicamente de dos productos, ¿no? El gas natural y los minerales. Y esto nos hace una economía más vulnerable, nos hace una economía dependiente y también nos hace una economía rentista. O sea, nosotros aplicamos, hay muchos estudios sobre la maldición de los recursos naturales. ¿Ya? Y pareciera que Bolivia está en ese círculo vicioso de la maldición de los recursos naturales. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían si tuvieran enormes extensiones de bosques? Y si mañana fueran elegidos ministros de Economía o quizá líderes políticos de Bolivia, no sé, senadores, diputados, ministros, etcétera, directores, y si ustedes tuvieran, por ejemplo, vastas extensiones de árboles, yo les preguntaría qué quisieran hacer con esos árboles. Probablemente algunos me dirían de que hagamos o exportemos maderas, porque tenemos muchos árboles o muchos recursos naturales en términos de árboles y especies. Otros me dirán, hagamos muebles, es decir, exportemos valor agregado y démosle a esos rápidamente a los precios del gas que nosotros exportamos a la Argentina y al Brasil. Si nos pagaba por millar de BTU aproximadamente 6 a 8 dólares, con esta caída Brasil nos pagaba más o menos a 4 dólares el millar de BTU. Lo mismo pasa con Argentina, 6, ahora 3 o 2. Entonces, esa dependencia de esos ingresos hace que nosotros los bolivianos estemos concentrados en pelearnos por los recursos naturales en vez de dedicarnos a otras áreas del conocimiento, ¿sí? A otras áreas de la producción de bienes y servicios. Quiero hacerles recuerdo de que hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás, un economista nos dijo en forma muy fácil de dónde proviene la riqueza de las naciones. Y la riqueza de las naciones básicamente proviene de las ideas y de las instituciones. Y cuando decimos ideas, estamos hablando de productos, de bienes, de soluciones, ¿sí? Porque cuando ustedes producen galletas, están satisfaciendo la necesidad, están haciendo algo por lo demás. O cuando se levantan a las 3 o 4 de la mañana a hacer pan y están haciendo cosas por los demás para entregar ese pan calientito en la mesa de alguien. Por lo tanto, es muy importante tener esta perspectiva de que son los recursos naturales de alguna manera nos encierran, nos cegan nuestra perspectiva de desarrollo, ¿ya? Eso es muy importante aclararlo y por eso tomo acá el precio del petróleo en términos de BTI, porque nosotros tenemos una fórmula, el precio del gas, el precio de exportación del gas, tiene una fórmula ahí de varios jet fuel, se llama, y obviamente cuando baja el precio del petróleo, se
rápidamente se transmite a nuestro precio de exportación al Brasil y a la Argentina. Por lo tanto, esos ingresos bajan y al bajarse esos ingresos, ustedes saben que la mayoría de los ingresos de esa renta petrolera, ¿a quién va? Va al gobierno central, la mayor parte, casi el 80% de ese dinero va al gobierno central. En segundo, va a las gobernaciones, a las alcaldías, a los municipios y a los pueblos indígenas. Entonces, imagínense que si todas estas instituciones dependen de esa renta, ¿no? Dependen de esa renta. Entonces, eso está muy malo. ¿Por qué? Porque no les permite programar a largo plazo, no les permite planificar a largo plazo. Entonces, es importante de que nosotros vayamos de alguna manera saliendo de ese círculo vicioso del tema del petróleo, de los minerales. También somos muy dependientes de los minerales, pero más somos del gas natural. Y en la medida que vayamos diversificando nuestra economía, ya nuestra economía obviamente nos va a ir mejor, ¿no? No se olviden, jóvenes, que el conocimiento, que la riqueza de los países está en el conocimiento productivo, es decir, en el saber hacer, ¿ya? Y fíjense que los países ricos, como Japón, en Japón se produce el mejor tomate o la mejor lechuga, señorita, o el mejor tomate perita, y se fabrican naves espaciales. Entonces, una de las leyes de la prosperidad y el bienestar está en que los países se diversifican y las personas como ustedes se especializan. Entonces, hay que especializarse como persona individual y eso va a permitir que nuestro país se diversifique. ¿Ok? Otra cosa importante, ustedes deben saber que Santa Cruz es la economía más diversificada del país, a pesar que gran parte está concentrada en el sector agroindustrial, agrícola y pecuario, pero en Santa Cruz uno encuentra desde desde el mejor tomate o papa y encuentra hasta empresas que hacen duomos, ¿no? Han visto el duomo han escuchado a Carlos Caballero. Carlos Caballero es una metalurgia, una de las metalúrgicas más importantes de Sudamérica, y ha construido y exporta duomos para la industria de la minería. Entonces, ¿a qué me voy? De que si nosotros como región apuntamos al desarrollo productivo, es decir, a producir más bienes y servicios, eso va a repercutir en la vida de la gente. Por lo tanto, vamos a ser una región con más conocimiento, ¿ya? Porque si ustedes encuentran de todo en una región, en un lugar, en un país, entonces, ¿esto qué es? Conocimiento, porque hacer un producto o servicio al final es conocimiento. Y eso es muy importante. Entonces, la medida que salgamos del círculo vicioso de los recursos naturales, créanme que nos va a ir mejor. Y eso no lo digo yo, lo dicen los libros, lo dice la experiencia, la evidencia empírica, y también lo dicen los países que son más prósperos, ¿no? Fíjense, Chile es un desierto desde el sur hasta el norte, pero en Sudamérica es un referente en la producción de frutas. Entonces, la pregunta es cómo un país que es desierto ha podido ser un líder en este momento en toda la región, inclusive a nivel de las Américas, en la producción de frutas. Entonces, porque ha desarrollado conocimiento, ha aplicado biotecnología, ha aplicado otras formas de producción mucho más innovadoras que le han permitido ser un referente en la producción de manzanas, de uvas, de peras, etcétera, siendo un desierto prácticamente, ¿no? Muy bien, entonces sigamos. Bueno, y con estas dos diapositivas vamos a terminar la parte internacional, el contexto. Yo insisto, jóvenes, de que si ustedes quieren tener una adecuada lectura de la realidad local, nacional, regional, tenemos que mirar afuera, tenemos que mirar lo que está pasando. Yo aquí he tratado de mostrarles algunos indicadores donde les pueden dar a ustedes de alguna manera un proxy, una aproximación para saber cómo todo lo que está pasando afuera en cuanto a entorno económico se puede transmitir a Bolivia, a nuestra realidad económica y social.
¿sí? La economía no está separado del tema social, al contrario, ¿no? Si se deteriora la economía, tiene una transmisión directa sobre el tema social. Entonces, fíjense que los rendimientos soberanos, es decir, lo que paga Estados Unidos por deuda de otros países, o en este caso de otros tenedores o de otras empresas que compran sus bonos, eh, la alta demanda, de estos instrumentos ha hecho que la tasa de interés de rendimiento a 10 años baje. En otras palabras, dado el grado de incertidumbre global que mostraba hacia atrás, ¿qué han hecho las empresas, los inversionistas, los mercados financieros, los países en desarrollo, emergentes y economía desarrollada? Cuando pasa este grado de incertidumbre, dada la pandemia, todos corren a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta ahí? De que si es muy importante, y ahí va de alguna manera mi visión sobre la importancia de las instituciones. Fíjense de que a pesar de todo lo malo que pueda tener Estados Unidos, el mundo confía en Estados Unidos, porque ellos saben, más allá de las locuras de uno u otro presidente, las instituciones son independientes, las instituciones son técnicas, los mercados son libres y son también independientes. Por lo tanto, la política, es decir, la política partidaria, puede intervenir muy poco en la economía. Es decir, en cambio, en nuestro país, la economía se subyace por la política, la opaca, la política la afecta. Y cuando tenemos instituciones buenas, sanas, independientes, la política partidaria no debería afectar a la economía. O si no, no debería afectar de la magnitud que nos afecta a nosotros o a algunos países de la región. Entonces, la incertidumbre global que hacen los países, ya sea pobres, ricos o medianos, y también los inversionistas y los mercados, van y compran los bonos del Tesoro de Estados Unidos para cubrirse de los riesgos, para cubrirse de la incertidumbre, para cubrirse obviamente de lo que pueda pasar en el mundo, ya que hemos tenido una crisis muy dura, quizás una de las más grandes, algunos dicen la tercera más grande o comparable con la crisis de la Gran Recesión de 1929. Entonces, quiere decir que esta crisis fue muy profunda, muy fuerte, ha golpeado mucho el aparato productivo y el empleo, pero cuando pasan este tipo de entornos desfavorables, todos corren a comprar los bonos de los Estados Unidos para resguardarse, ¿ya? Para resguardarse. ¿Y esto qué quiere decir? De que este país, como seguramente es Japón y otros, aquí le pongo solamente Estados Unidos, porque algo similar pasó en Japón, en Inglaterra, muchos inversionistas y mercados y países fueron a comprar bonos del tesoro de estos países. ¿Por qué? Porque estos países son muy fuertes institucionalmente, ¿sí? No cambian las reglas de juego. Por eso todo el mundo va y compra sus bonos durante las crisis financieras, económicas, cambiarias, pandemias, guerras, etcétera, ¿sí? Y otro lugar donde busca refugio la gente, los consumidores, los inversionistas, los mercados, es en el oro. ¿Ya? El oro siempre ha sido, a lo largo de la historia, un activo de refugio. Ustedes se van a dar cuenta, cada vez que hay crisis, sea de donde venga que sea, muchos inversionistas, consumidores y mercados corren a comprar oro, ya que de cierta manera el oro cubre esa incertidumbre. Y por lo tanto, el precio del oro, ¿qué hace? Sube, ¿no es cierto? Sube su cotización, porque hay un efecto de mucha demanda, ¿no es cierto? Mucha demanda, a mayor demanda, el precio del oro sube. Y eso es muy importante conocerlo. Bien, sigamos. ¿Cómo está la región? Y aquí vamos a empezar, creo, a ver cómo está la región en la siguiente diapositiva. ¿Qué hicieron los países de nuestro entorno? Yo les comentaba un poquito más atrás de que qué hacen los países cuando hay crisis o hay recesiones o de alguna manera la actividad económica baja.
lo primero que hacen es reducir su tasa de política monetaria, es decir, el precio del dinero en el mercado. Pero otra cosa que hacen los países es devaluar su moneda, ¿ya? Es el segundo, llamémoslo así, segundo caballito de batalla, es como en el ajedrez. La tasa de interés generalmente es el que va adelante, es como el peón, ¿no? La primera línea de defensa es la tasa de interés de política monetaria. Y la segunda línea de defensa es la política cambiaria, es decir, los países que hacen devalúan sus monedas para hacerse más competitivos en términos cambiarios en los mercados, en los diferentes mercados, y obviamente oxigenar sus exportaciones. Ya sus exportaciones son más competitivas cuando comienzan a devaluar. Y obviamente, fíjense que si un país devalúa su moneda con respecto al dólar, estoy hablando, ¿no? Porque los países generalmente tienen un tipo de cambio nominal y está comparado con una divisa, ¿ok? Con una divisa que ya puede ser con el euro, con el yen, con el yuan o con otro. Entonces, lo que hacen los países es devaluar como segunda medida de defensa ante crisis o crisis en este caso. Y como ustedes pueden ver, Argentina, Brasil, fueron los países, junto con Chile, fueron los países que más devaluaron su moneda. Ustedes tienen en el lado derecho la depreciación acumulada al 21 de agosto, es decir, de enero al 21 de agosto. Brasil devaluó su moneda alrededor del 35%, Colombia al 15% y así sucesivamente. Y ese mismo porcentaje se traspasa a sus productos. Por lo tanto, sus productos son más competitivos en el mercado global. Y además de eso, cuando venden un producto, reciben más pesos en su moneda interna para pagar sueldos, etc. En este caso, si Brasil, pónganles que antes del COVID-19, allá por noviembre del 2019, su tipo de cambio estaba alrededor de 2.5 y ha devaluado 35%, es decir, que se ha ido a 3. Entonces, ese exportador por cada dólar, 2 reales, ahora recibe 3 reales. ¿Y qué hace con esos 3 reales? Paga sueldos, paga salarios, vuelve a invertir, lo mete a capital operativo. Imagínense si hablamos no de $1, hablamos de miles de dólares que exporta Brasil. Entonces, si Brasil exportaba en diciembre 10.000 millones de dólares, ¿ya? Y devaluaron 35%, es decir, que Brasil aproximadamente ha recibido de esos mismos 10.000 dólares, 10.000 millones de dólares, ha recibido 13.500 millones de dólares. Y con esos 13.500 millones de dólares puede pagar más salarios, más sueldos, más dinámica. Es otra de los entornos económicos que se observa. Fíjense que cuando una economía está fuerte, su tipo de cambio se aprecia, ¿ya? Se aprecia. Y cuando esa economía hay crisis, está débil, se devalúa. Pero algo importante que ustedes deben saber y tener claro, que el tipo de cambio es la relación del precio de una moneda con respecto a otro. Y el tipo de cambio se tiene que mover porque el tipo de cambio es un precio más. Por lo tanto, si no, este precio no se mueve, estamos hablando de precios rígidos, ¿sí? Y como hemos visto, fijar precios o de que los precios sean rígidos, lo único que trae es dolor a la producción y de alguna manera ineficiencia. Entonces, ustedes deben saber, jóvenes, que el tipo de cambio nominal de un país es un precio más en la economía, uno de los precios más importantes que hay. Y como es un precio, ese precio tiene que subir y tiene que bajar. Tiene que apreciarse y tiene que depreciarse o devaluarse. Depende del modelo de tipo de cambio. Pero eso va a depender de qué? De los fundamentos macroeconómicos de una economía. En este caso,
cuando las economías están en crisis, bueno, es que hay un país que no devaluó su moneda es Bolivia, porque de alguna manera fijaron el tipo de cambio de noviembre de 2011, y esa fijación de tipo de cambio nos va a traer muchas consecuencias perversas. Política podemos discutirla en un próximo foro, en un próximo encuentro, pero lo importante es de que hoy día lo importante que nosotros tenemos que ver es de que uno, el tipo de cambio se mueve, y cuando se mueve hay beneficios, pero también costos. Y va a depender obviamente de los fundamentos de la economía y la macroeconomía para que se mueva, sea precio o deprecio, se mueva hacia abajo y hacia arriba. Y eso hace también que nuestra economía sea más flexible, porque si un precio no se mueve, se fija, estamos hablando de una economía rígida. Por lo tanto, los beneficios de tener un tipo de cambio más flexible son enormes, ¿sí? Son enormes. Trae mayor estabilidad económica, trae mayor competitividad cambiaria, especialmente para nuestros productos industriales y de exportación. Trae menos estrés para el sistema financiero, porque muchas veces el sistema financiero trata de cubrirse sus riesgos ante un tipo de cambio fijo, ¿no? La historia nos ha dicho que fijar precios, mantener precios fijos durante muy largo tiempo o fijados por decreto, en este caso por decisión del gobierno, lo único que trae es consecuencias negativas, ya sea en el corto o en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, que nuestras monedas de los países vecinos se devaluaron, se hicieron más competitivas, pero fue por un tema de política cambiaria, ¿no? ¿Para qué? Para de alguna manera aminorar o disminuir los choques negativos perversos del coronavirus. Siguiente, por favor. Bien, ahí está bien. Y aquí quería mostrarles cómo están las perspectivas de crecimiento de nuestras diferentes economías, especialmente de la región. Ahí tenemos los datos de 3 importantes fuentes de información, el Banco Mundial, el Fondo y la CEPAL. Y como ustedes pueden ver, nos indican que nuestro país va a disminuir su Producto Interno Bruto, su producción, en torno a 5.9, entre 2.9 y 5.9, ¿no? Esto nos dice que hay grandes disparidades en cuanto a los pronósticos o los escenarios de crecimiento de corto plazo, pero aquí lo importante es de que el COVID-19 ha traído una triple crisis, ¿sí? Una triple crisis a Bolivia. Ha traído primero la contracción de la producción, es decir, del PIB, es decir, una crisis económica. Estamos en una crisis económica y es bueno aceptarlo. También les recuerdo que las crisis económicas son temporales, eso es muy importante. Segundo, estamos en una crisis política, ¿no? Que de alguna manera alienta el deterioro de la economía por el grado de incertidumbre que ocasiona el tema político. Y estamos en una crisis de salud, ¿no? El coronavirus, si algo desnudó, es la realidad de nuestro sistema de salud, ¿no? Teníamos un sistema de salud muy, muy precario. Nadie pensaba que estábamos con este nivel de precariedad en el sistema de salud, tanto público como privado, ¿no? Porque mucha gente pensaba de que el sistema de salud privado estaba mucho mejor que el sistema de salud público. Pues bueno, la pandemia ha demostrado que también el sistema de salud privado no solamente estaba muy precario, sino tampoco tenía la capacidad de respuesta, ¿no? Ante la demanda de salud. Entonces, estamos en una triple crisis que yo creo que una vez que se resuelva el tema político partidario, de alguna manera la economía eso va a absorber, se va a internalizar y más rápido saldremos de la crisis, ¿no? Entonces, estas son las previsiones. Como ustedes ven, toda la región, nadie se va a salvar. Por ahí alguien dice que no, pero se salva Chile o se salva Paraguay. De ninguna forma,
todos los países de la región se van a contraer, van a decrecer, y obviamente eso se va a transmitir también a nuestra economía. Pero como ustedes pueden ver, probablemente el que menos caiga su producción es Paraguay. Ambos organismos internacionales han indicado que Paraguay de alguna manera tenía una economía muy sólida y muy dinámica. Es la que de alguna manera el choque negativo no va a calar tan fuerte y va a tener solamente un decrecimiento en torno al 1% hasta el 2.8%, ¿no? Y el país que probablemente se contraiga más va a ser Venezuela. Obviamente la economía venezolana está destruida ya hace bastante tiempo, no era de esperarse. Y aparte que hace rato que Venezuela no tiene estadísticas oficiales, ¿no? Entonces, probablemente estos pronósticos de los diferentes organismos internacionales pueden ser modestos inclusive, ¿no? Hay otros indicadores que nos indican que la economía de Venezuela podría caer inclusive ya al 20, al 25% menos. Bien, sigamos. Bien, como ustedes pueden ver, la región ha estado tranquila, la inflación no ha sido un problema. ¿Por qué la inflación de los países vecinos y de la región es importante? Porque también nos dicen cómo están los precios de nuestros competidores, en este caso de nuestros vecinos. Por lo tanto, la inflación externa o la inflación de nuestros vecinos se convierte en una importante variable para que nosotros sepamos el termómetro económico de la región, en este caso de un país o de un grupo de países. Entonces, la inflación ha estado controlada, ha estado un poco baja, excepto Argentina. El problema de Argentina sabemos que es por default, es decir, Argentina tiene una deuda enorme, es otra historia la Argentina, pero al menos en el resto de la región, la inflación, es decir, el índice de precio al consumidor está controlado, está bajo, y eso a la vez también se transmite a Bolivia, ¿no? En este caso, en Bolivia, la inflación no es un problema, ya hace mucho tiempo que no es un problema, está controlada, y la pandemia obviamente no va a tener ninguna repercusión, al menos en el corto plazo. Y en el gráfico de su derecha, los países de la región han hecho casi lo mismo que los países avanzados, que los países en desarrollo, han bajado su tasa de política monetaria, ¿sí? Entonces, todos los países de la región tienen un dinero, en este momento el dinero en el mercado cambiario es muy barato, han bajado sus tasas de interés cercanas a cero. Fíjense, Chile o Perú, su tasa de interés es casi cercana a cero. Eso es espectacular. Nunca se había visto tasas de interés en la región más bajas, ¿no? Los países, obviamente que estos países vecinos lo que están buscando con esta reducción de las tasas de interés es que se reactive su aparato productivo lo más antes posible. Entonces, muchos emprendedores en todos los países de la región están yendo a contraer créditos, dado que tienen una oportunidad histórica de acceder a financiamiento bancario muy, muy barato, ya que estas tasas de interés de política monetaria nos reflejan eso, ¿no? Seguramente cuando empiece a mejorarse la economía, estas tasas de interés comiencen a subir, porque es así la dinámica, ¿no? Una dinámica de oferta y demanda. Pero la acción política, de política económica que han tomado los bancos centrales y los gobiernos en la región ha sido de bajar la tasa de interés de política monetaria para reactivar rápidamente su economía, ¿no? Estos niveles de tasa de interés nunca se los había visto en la región a niveles tan bajos. La siguiente. Bien, como ustedes pueden ver, otro indicador que es un indicador social económico en términos de ingreso, podemos ver que el ingreso per cápita en la región, especialmente en el 2020, ha bajado al año 2010. ¿Eso qué nos dice? El ingreso per cápita de alguna manera refleja el bienestar económico promedio de un país, ¿ya? Por lo tanto, nos dice este gráfico que el COVID-19 ha golpeado muchísimo
ha golpeado muy fuerte la estructura económica de todos los países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, el PIB per cápita o el ingreso per cápita, el ingreso promedio que tiene una persona, un individuo en la región, ha caído a niveles del 2010. Desde el 2010, el PIB per cápita en la región estaba creciendo, todos los países estaban incrementando su ingreso per cápita, hasta que llegó el COVID, y fíjense, rápidamente, todo ese esfuerzo casi de 2010 a 2019, que estamos hablando casi de una década que del PIB per cápita había crecido en la región, los ingresos se habían incrementado en la población, y viene el COVID y nos vuelve como a foja cero, o es decir, a 2010, ¿no? Y esto es muy duro, esta realidad es muy duro, porque a bajar los ingresos de las personas y de las familias, estamos diciendo que las personas van a tener menos disponibilidad de ingresos. ¿Para qué? Para salud, para educación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un dato muy duro de la realidad económica, social actual de la región, indicar que el ingreso per cápita promedio de los países ha caído fuertemente, ¿no? Y eso también está ahí, aquí también está Bolivia. El ingreso per cápita de Bolivia se ha reducido, todavía no se tiene el dato oficial, pero se estima que puede caer hasta en 2 o 3% el ingreso per cápita en el país, ¿no? Y eso obviamente nos dice que la gente está teniendo menos dinero para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Imagínense una gente, un hogar muy humilde, que tiene un ingreso per cápita de 300 o 400 dólares mes. Entonces, si baja este indicador, estamos hablando de que es un golpe muy duro a las familias que primero, para sobrevivir, necesitan satisfacer sus alimentos, ¿no? Los alimentos, los servicios. Primeramente, a veces es la barriga, ¿correcto? Después la barriga es la salud, o a veces son los servicios básicos, y por último es la educación o la formación. Por lo tanto, la disminución del ingreso per cápita repercute en la pobreza multidimensional. Es decir, que muchas familias bolivianas o de la región probablemente estaban enviando a una universidad, y con esta reducción de los ingresos per cápita van a tener menos dinero para enviar a ese joven, a esa señorita a la universidad o al colegio, ¿no? La disminución de los ingresos en los hogares se ha sentido no solamente en Bolivia, sino a nivel de toda la región. Sigamos. Bien, el COVID también, el desempleo, el desempleo es otro indicador muy importante para leer, contextualizar el marco social fundamentalmente, y básicamente el desempleo nos dice de que no hay empresas que están contratando, no hay producción. Cuando el desempleo sube, lo que me está dando la lectura es que no hay producción, por lo tanto las empresas no están contratando. Y eso se ha visto que el COVID-19 ha aumentado del 8% al casi 13.5% el desempleo en la región, ¿ya? Y cuando no hay trabajo, estamos hablando de que la gente no tiene ingresos, ¿ya? Ingresos para sus necesidades básicas y servicios. Entonces, esto repercute en la pobreza. Como ustedes pueden ver, el cuadrito rojo, la pobreza comparada entre 2019 y 2020, dado el COVID-19, ha hecho que la pobreza aumente en América Latina de 30 a 37%, es decir, en 4 o 5 meses hemos aumentado más en un 7% la pobreza en términos absolutos. Eso es harto. Imagínense si la pandemia dura o hay segundos rebrotes, pero bueno, esa no es la idea, no creo que haya eso, pero el golpe fue muy duro, ya que la reducción de la producción y el golpe negativo a la oferta fue muy duro. Por lo tanto, la pobreza a medida hasta abril 2020 aumentó de 30 a 37%, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de entre 23 y 25 millones de personas en la región que se encuentran en pobreza moderada y pobreza, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con la pobreza extrema. La pobreza extrema es aquella que se mide a través del nivel de ingresos menores a 2 dólares. Entonces, la pandemia ha hecho incrementar la pobreza extrema de 11
a más del 15% de la población. Y estamos hablando de mucha gente, ¿no? Estamos hablando de alrededor de entre 6 y 7 millones de personas de pobreza extrema en toda la región, y eso también ha sido causa del golpe de la pandemia, ¿no? Hemos visto de que no solamente Bolivia, sino también muchos países de la región no tenían sus sistemas de salud, de educación, preparados para soportar este golpe de la pandemia, sus sistemas también de contención social, de ayuda social, sus redes de protección social. Esto de alguna manera ha desnudado que los países de la región estaban muy poco preparados y que había mucha falta de políticas públicas que puedan ser orientadas a potenciar, a fortalecer las redes de protección social, ¿no? ¿Qué son las redes de protección social? Es para que la gente que está en mayor vulnerabilidad no caiga en la pobreza extrema o la pobreza. Entonces, rápidamente una persona o una familia de ingresos medios bajos se puede ir a ingresos bajos, y después de ingresos bajos se puede ir a pobre, y después de pobre a pobreza extrema. Entonces, estas redes de protección social, que son de alguna manera subvenciones y subsidios y transferencias directas que dan los gobiernos a estos grupos más vulnerables, lo que nos dicen estos datos es que la región no estaba preparada para soportar ese golpe de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy día esa realidad está haciendo de que los países de la región se estén enfocando, sus políticas públicas estén enfocándose a construir una red de protección social mucho más fortalecida. Probablemente las otras pandemias que se vienen nos tomarán más preparados en cuanto a salud y en cuanto a redes de protección social mucho más robustas, mucho más organizadas, ¿no? Y el golpe no sea tan duro como lo ha sido bajo esta realidad del COVID-19. Siguiente. Bien, ya estoy un poco pasando a Bolivia, cómo se ha comportado nuestro país en cuanto a la inflación. Bueno, quiero decirles que para leer el entorno económico de un país, básicamente yo les sugiero ver 3 o 4 indicadores, siempre la inflación, la producción, es decir, el Producto Interno Bruto, y el empleo-desempleo, ¿no? Por lo general estos 3 indicadores nos dan un termómetro o una visión cercana a cómo está una realidad económica de un país, ¿sí? Bien, ¿qué ha pasado en Bolivia con respecto a la inflación? La pandemia de alguna manera ha hecho que los precios, la inflación caiga, se disminuya, dado que la gente en este momento está muy conservadora en comprar, en gastar, está previsionando, y a eso si se le adiciona la incertidumbre política, entonces el consumo ha sido menor, ¿no? El consumo ha sido menor. Por lo tanto, la inflación ha estado baja, en uno de sus niveles más bajos, como por ejemplo en marzo de 2019. Y también se prevé hacia finales del 2020, es decir, la inflación acumulada de enero a diciembre va a ser en torno al 1.5, 1.7%. Entonces vamos a tener una inflación muy baja, modesta, y eso refleja de alguna manera el termómetro de los precios, ¿no? Y por lo tanto también refleja de que esto se transmite a la producción, y nos dice también que la inflación refleja de alguna manera cómo podía estar el Producto Interno Bruto también a mediano plazo. Si la inflación está baja, como en este momento está, lo más probable es que también el Producto Interno Bruto o sea muy bajo o decrezca, ¿no? Entonces, eso sería respecto a la inflación. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, en este cuadro vamos a ver las actividades económicas. A ver, está el PIB como variable, y de ahí está las diferentes actividades económicas, ¿no? Como ustedes pueden ver,
el crecimiento económico ha afectado casi a todas las actividades económicas en Bolivia. Las que más ha causado problemas y impacto negativo ha sido en los minerales, en el transporte y comunicaciones, en el comercio y en el gas natural. Entonces, al interior de nuestra economía local, regional, el crecimiento de las actividades económicas ha sido muy fuerte, dada el confinamiento, y eso se ha transmitido a los niveles de producción. Entonces, los niveles de producción de actividad económica en estas actividades ha sido muy negativo. Como ustedes pueden ver, la proyección de crecimiento, estamos hablando de que va a ser negativa, salvo de la agricultura y los servicios de administración pública. O sea, la única actividad económica que se va a salvar de este COVID-19 va a ser la agropecuaria, ¿sí? O los alimentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros no hemos parado de consumir alimentos. Y la mayoría de los alimentos de la producción agrícola pecuaria que se produce es para el mercado local, ¿correcto? No es para exportación. Entonces, las familias han mantenido de alguna manera su demanda, su consumo en cuanto a los alimentos, a los productos agrícolas y pecuarios. Y esto de alguna manera se refleja en esta proyección de crecimiento económico, ¿no? Otra cosa importante destacar es que las materias primas como los minerales, que ven allá abajito, ya se ha contraído básicamente en 26%. Y eso se da básicamente por los precios internacionales de los minerales están muy bajos. Nosotros somos una economía que exporta mucho zinc, mucha plata, minerales de plata, y aluminio y otros, y por lo tanto, como no hay demanda mundial, los precios están muy bajos. Esto también refleja, como así previamente les decía, esa maldición de los recursos naturales se refleja en el achicamiento de la producción de la minera. Seguramente los departamentos de Oruro, Potosí, que dependen de la minería, en estos momentos están sufriendo mucho esta caída, esta contracción de su sector, ya que muchas familias dependen de esa producción, ¿no? Entonces, como dice ese cuadro, casi nadie se va a salvar, excepto el sector de alimentos. Bien, ¿y cuánto va a crecer Bolivia para este año, que es el indicador de crecimiento económico? Bien, no hay un consenso de cuánto va a decrecer la economía. Como ustedes pueden ver, el escenario quizás más optimista es el del Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice que vamos a decrecer, en torno al 2.9, y sin embargo el Banco Mundial dice que vamos a decrecer en torno al 5.9, ¿no? La CEPAL 5.2, y hay otras instituciones como el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas han hecho una proyección el otro día de que la contracción de la economía boliviana va a estar en 5.8%, ¿no? Pero esto nos alienta de que nos da la óptica de la profundidad de la crisis. Bolivia cayó solamente a estos niveles en la época de la década perdida, de la hiperinflación, en el 83-84, cuando el producto cayó en torno al 5%, ¿no? Entonces parece que Bolivia va a tener una de sus crisis más fuertes, ya que las proyecciones de crecimiento económico para el 2020 están en este orden, ¿no? Lo que nos dice que es una crisis que nos ha golpeado muy fuerte y que obviamente es imperativo que la reactivación económica empiece cuanto antes. Adelante, por favor. Siguiente, por favor. Bien, este es un gráfico que se ha rescatado justamente del INE, y como ustedes pueden ver, el crecimiento económico de Bolivia, si lo a lo largo de su historia, estamos hablando de que esta puede ser entre la tercera crisis más fuerte que ha habido, la del coronavirus. Entonces, ya Bolivia tuvo otras crisis mucho más fuertes, jóvenes. No se desmoralicen. Es normal que la economía crezca de esta forma en ciclos económicos.
Si bien ahorita estamos muy informados, es por las tecnologías de la información y comunicación, pero las crisis en Bolivia siempre han habido, inclusive ha habido crisis compuestas, tanto sociales como económicas, pero lo importante es de que hay mucha luz al final del túnel y esta crisis yo creo que va a ser en forma de V, muy corta, ya que como Bolivia depende mucho de los mercados de afuera y también de sus vecinos por su alta relación comercial de interdependencia con Brasil, Argentina, esta crisis probablemente será en torno, bajo un modelo de crisis en V. Siguiente, por favor. Bien, y toda esta crisis económica ha golpeado casi todos los indicadores macroeconómicos de Bolivia, ha golpeado las reservas internacionales netas, que las reservas internacionales netas son el ahorro que tenemos en el Banco Central para de alguna manera soportar las crisis, para comprar importaciones y también para pagar deudas. Entonces, si bien mucho más agresivos de abril del 2020, y esperemos que ya en septiembre, en octubre, dado estas políticas monetarias y de crédito, vayan de alguna manera dinamizando la economía. Siguiente, por favor. ¿Vieron? Aquí, como les mostré, las tasas de interés activas del sistema financiero, ¿ok? Todavía se mantienen bajas, competitivas. Aquella persona que tenga las garantías, tenga un trabajo, puede aprovecharlas en este momento para sacarse un departamento, un autito. Entonces, esto refleja la evolución de las tasas activas del sistema financiero y como ustedes pueden ver, se han mantenido, ¿no? Seguimos con tasas promedio en torno al 7% en moneda nacional y moneda extranjera en torno entre 7.5 y 8%. Entonces, todavía son tasas bastante competitivas y son tasas anuales, ¿no? Y obviamente esto se va a ver reflejado en los próximos meses, ya que la población va a comenzar a ir a los bancos a sacar nuevamente créditos. Siguiente. Bueno, las tasas de interés pasivas son las de ahorro, son las que les pagan a ustedes por sus ahorros. Estas se han mantenido, ¿no? Esas, las pasivas, la tasa de interés pasiva del sistema bancario son las que los bancos les pagan por tener sus ahorros ahí. Las tasas de interés pasivas están bajas. Por lo tanto, en vez de guardar quizás en este momento el dinero en el banco, ustedes pueden hacer alguna actividad económica, ya que o prestarla o moverle ese dinero comprando mercadería, etcétera, ya que las tasas de interés pasiva en el sistema bancario están bajas, ¿no? Inclusive si la comparamos con la inflación, hasta pueden estar negativas. Siguiente. Bien, esto nos muestra de que el Banco Central ha implementado varias medidas para permitir incrementar la liquidez en los diferentes productos financieros de los bancos, de los servicios financieros que prestan. Fíjense cómo están muy, muy bajitas, muy, muy bajitas. Las empresas a contratar nuevamente trabajadores, se mueva más la economía. Lo que yo quiero mostrarles es que cómo el Banco Central ha hecho mucha política monetaria para tratar de incrementar la economía. Con eso, obviamente, dar oxígeno a las empresas y a las familias, ¿no? Siguiente. Bien, si lo comparamos con otros países de América Latina, Bolivia ha sido el país con política monetaria y de crédito más expansiva, es decir, más fuerte. Creo que en esa parte el Banco Central ha sido muy importante, muy loable. Hoy día tenemos un Banco Central más institucionalizado. Las personas que están en este momento ahí son personas conozco a varios de alguna manera que están haciendo las cosas bien, y la política monetaria y de crédito de alguna manera está rescatando la economía, ¿no?
y esto es muy importante. Esperemos que en los próximos meses todo este esfuerzo monetario y de crédito que ha realizado el Banco Central de Bolivia se refleje ya en la contratación y en el consumo, ¿no? Esto nos dice que Bolivia ha sido el país de América del Sur con más impulso monetario y de crédito. O sea, en otras palabras, es decir que la política monetaria y de crédito ha sido la que más ha estado activa. Y bueno, y también les digo por qué la política fiscal no ha estado tan activa, porque en este momento las arcas del dinero o las arcas del Estado están en déficit, ¿no? Ustedes han escuchado, en este momento estamos con déficit fiscal, por lo tanto el Banco Central ha sido el pivote de esta reactivación con este tipo de políticas monetarias y de crédito, ¿no? No tanto la política fiscal, dadas las restricciones que tiene, dadas las limitaciones. Ustedes saben que este gobierno transitorio ha recibido un gobierno muy débil en términos de dinero, en términos de cuentas públicas, ha habido sobregiros, entonces por eso que la política fiscal ha sido casi muy limitada. Inclusive los bonos y las transferencias directas que se han dado ha sido justamente con la garantía del Banco Central, ¿no? El Banco Central de Bolivia ha dado las garantías necesarias al gobierno para que pueda dar los diferentes bonos que se han dado en la pandemia a los más vulnerables. Les quiero decir que, en otras palabras, la política fiscal boliviana ha sido muy reducida, muy limitada, casi no ha aparecido en esta pandemia por las restricciones que tiene y por la herencia también que viene de otro gobierno. Y sin embargo, la política monetaria y de crédito ha sido la más dinámica, la que ha salido de alguna manera a salvar la economía, ¿no? Siguiente. Bueno, esto es lo mismo que el otro lado, pero ya en términos de cuánto el Banco Central ha inyectado dinero a la economía. Ustedes pueden ver ahí los diferentes programas y los créditos que ha dado al Banco Central, al sistema financiero, cuánto ha dado a los créditos del Fondo RAL, cuánto ha dado a los fondos de custodia, cuánto ha dado a los fondos de reporto, a las AFPs. Entonces, hemos tenido, gracias a Dios, una política monetaria muy dinámica para tratar de sostener la economía y la macroeconomía, ¿no? Lo que se quería era mantener la estabilidad macroeconómica. Siguiente. Bien, como ustedes pueden ver, en términos, la pandemia ha destruido muy fuerte, ha sido muy dura, los golpes negativos ha afectado al mercado laboral, a todos los sectores económicos, al consumo privado, a los ingresos fiscales, es decir, la pandemia ha afectado transversalmente a la economía nacional y de alguna manera nos ha mostrado la realidad, ya sea estructural y coyuntural, de nuestra economía. Éramos y somos una economía muy frágil, muy vulnerable, muy dependiente. Eso ha reflejado la pandemia y esas cosas hay que cambiarlas, ¿no? Lo que deberíamos haber cambiado es haber tenido una economía mucho más fuerte, más robusta, sistemas de protección social y redes de protección social más fuertes, un sistema de salud igual, pero el COVID-19 ha reflejado, ha desnudado esa dura realidad. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, el Banco Central ha estado muy dinámico, especialmente en cuanto a la política monetaria y de crédito. Se han dado créditos en torno a alrededor de 10.000 millones de dólares para inyectar liquidez al sistema financiero boliviano. Y bueno, de alguna manera se ha mantenido la estabilidad macroeconómica a pesar de que vamos a tener un crecimiento negativo, no se sabe de cuánto, pero va a estar en torno al 3% y al menos 3% y al menos 5.9%, ¿no? Y bueno, no todo es malo. Esta pandemia ha reflejado muchas oportunidades que tiene la economía boliviana, que es necesario la transformación de la educación, de la productividad, avanzar hacia la economía digital, la economía naranja. Creo que no estuviéramos conversando hoy día por vía Zoom si no se hubiera dado la pandemia. Entonces, va a cambiar la realidad de enseñanza, de aprendizaje, de comunicarnos. Creo que eso es lo mejor de esta pandemia. Nos ha enseñado a acelerar el tema digital
y darle la importancia que debería haber tenido la transformación digital, la innovación, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la agenda prioritaria, creo yo, en este caso para los gobiernos y para los políticos? Sencillamente el tema de salud es la prioridad en este momento, salvar vidas, etcétera, y obviamente la segunda prioridad es la reactivación económica, ¿no? Es importante que se consoliden muchas más políticas públicas para ayudar al sector productivo, especialmente a las micro y pequeñas empresas, que son las que emplean al 80% de la población boliviana, ya sea formales o informales, y es importante de que la reactivación económica sea mucho más rápida. Les digo, jóvenes, ya lo peor ya ha pasado en términos hemos tocado fondo en materia económica. En junio se ha visto una recuperación menor, pero yo creo que en los próximos meses esta crisis es en forma de V para mí, mi visión que tengo. Creo que hacia marzo 2021, entre marzo 2021 y junio 2020, yo creo que tendremos una nueva normalidad y con una reactivación económica, o Dios mediante, con un gobierno elegido, y obviamente se solucionen los problemas económicos y sociales. Eso es, jóvenes, muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias, estimado José Alberti. Gracias también a todo el equipo organizador por continuar también con este ciclo de capacitaciones, ¿no? Que es bastante importante. Comentarte también, ¿no, Alberti, que hay personas, jóvenes líderes de todo Bolivia conectados, de diversas organizaciones, ¿no? Que hacen incidencia social, incidencia política también, a través de sus voluntariados, en sus organizaciones, ¿no? También, y agradecerte por haber dado, ¿no? De una manera tan brillante, ¿no? Una exposición donde no solamente has podido transmitir los conocimientos y la importancia de conocer todo lo que es la macroeconomía hasta llevarlo también a nivel local, ¿no? Como estás haciendo las conclusiones, y sobre todo la importancia, y es lo que vienen también resaltando eh, muchos expertos que hemos tenido en el transcurso de esta semana, donde el reto no está en mirar a lo que tenemos, a los minerales, a los hidrocarburos, sino también a producir conocimiento, y eso se hace primero investigando, ¿no? Para luego podernos proyectar hacia el futuro. Y justamente la semana pasada ellos tuvieron la oportunidad de ver la parte política, cómo funciona la organización del Estado, cómo se asignan presupuestos, etcétera, a través de los diversos niveles de gobierno, y ahora poder complementar también con el entorno económico y la importancia que tiene en las políticas, ¿no? También a nombre también de Academia de Innovación, de la Asociación Departamental de Derechos Humanos, de la Cumbre de la Juventud y el Vicerrectorado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, queremos agradecerte por esa brillante participación. Bueno, Alberti, a nombre de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el vicerrectorado de la universidad, te hacemos llegar este presente, esta vez de forma virtual, ¿no? Te lo vamos a enviar por correo, ya igual pronto de manera física, pero queríamos agradecerte realmente por haber compartido, ¿no? La experiencia que tienes a nivel profesional respecto al entorno económico y políticas públicas que compartiste, ¿no? Con la Escuela de Liderazgo para la Transformación y Ética, que es Élite, realizado el día de hoy, ¿no? Entonces, te enviamos un fuerte abrazo, gracias, ¿no? Por compartir tus conocimientos, y también, ¿no? Hablo a nombre de todos los jóvenes de diversas organizaciones, porque siempre nos escriben, ¿no? Nos envían mensajes que ellos están contentos, ¿no? De todo el contenido que se ha pasado, y sin duda no ha sido la excepción la brillante exposición que has hecho hoy, y desearte éxitos también en la vida profesional. Ahí igual también escuchábamos que estás emprendiendo algunos negocios en la parte productiva también, ¿no? Añadiendo valor, y eso realmente es importante, que también nosotros podamos escuchar que se puede añadir valor igual y seguir trabajando para que vengan, ¿no? Mejores días para nuestro país.
Gracias, Víctor Hugo. Ha sido un honor para mí, ¿verdad, chicos? Ustedes son el presente, el futuro. Vamos para adelante, sigan trabajando, sigan esforzándose. Hay que sacrificarse hoy para que mañana, obviamente, ustedes puedan liderar este país, sus diferentes organizaciones, instituciones. Sigan esforzándose, van a ver que eso va a traer frutos y especialmente tienen que tener ese sentido de servicio a la sociedad, a los demás, y bueno, háganlo de manera alegre, con convicción y de buena fe, y van a ver que van a ser muy exitosos. Yo les mando un abrazo, contento de compartir esta tarde con ustedes, y muchas gracias. Y gracias por el presente, también por el reconocimiento. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, querido licenciado José Alberti. Estamos muy agradecidos por los conocimientos impartidos por su persona el día de hoy. Son datos que también nos impulsan, ¿no?, a seguir trabajando en este tema. Algunos de los jóvenes que están aquí presentes, estamos trabajando en una propuesta de política pública para el departamento y también con un enfoque nacional abocado al ámbito de empleo, ¿no?, para la generación de empleo de los jóvenes. Y igual esperamos poder contar con su persona para poder tal vez compartirnos más de estos amplios conocimientos que usted tiene en la materia económica, ¿no? Y quedamos muy agradecidos por la conferencia del día de hoy.